Hola a todos, ¿cómo están? La clase de hoy vamos a trabajar con MCD. ¿Qué es esto? Divisor común mayor. Así que, si están listos, comenzamos. Máximo común divisor. El máximo común divisor es el mayor número que los divide a dos o más números sin dejar resto. Entonces, por ejemplo, si tenemos que sacar el máximo común divisor, MCD entre 12 y 16, tendríamos que ver todos los divisores que tiene tanto el 12 como el 16. Los divisores de 12 tenemos 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Por otro lado, los divisores de 16 tenemos 1, 2, 4, 8 y 16. Si comparamos, comunes tenemos el 1, el 2 y el 4. Pero como lo dice, tenemos que quedarnos con el máximo de esos divisores, el más grande. El más grande sería el 4. Entonces, el MCD entre 12 y 16 es 4. Esta es una forma de calcular el MCD. Pero cuando estamos trabajando con números muy grandes, escribir todos sus divisores se puede llegar a complicar. Entonces, tenemos otra forma para hacerlo. Vamos a calcular de esta otra forma el MCD o DCM, como quieran llamarlo, es lo mismo, entre los números 225 y 300. Para eso vamos a usar la descomposición en factores primos. ¿Sí? Tenemos el otro video si no nos acordamos cómo se hacía. Entonces, vamos a descomponer el 225. Recordemos siempre, cuando vamos a hacer una descomposición en factores primos, anotarnos en un costado todos los números primos. No todos, pero los primeros, que los vamos a utilizar casi siempre. Entonces, así no nos confundimos. Teníamos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, y así podemos seguir. Pero creo que con estos van a ser suficientes. Entonces, volvemos al 225. Tengo que ver por qué número primo lo puedo dividir. Por 2 no puedo porque es un número impar. Entonces, arranquemos por el 3. 225 lo puedo dividir por 3. Y el resultado lo escribí acá abajo que me da 75. Que lo puedo volver a dividir por 3 y me da 25. Ahora el 25 ya no lo puedo dividir por 3. Entonces, sigo con el próximo primo que es el 5. 25 en 5 me da 5 y el 5 que ya es primo solamente se puede por 5. Y me da 1. Lo mismo voy a hacer con el 300, descomponerlo en factores primos. 300 lo puedo dividir por 2 porque es un número par. Entonces arranco con el primer primo y me da 150. Ese 150 lo puedo volver a dividir por 2, que me va a dar 75. Ahora el 75, ya lo vemos acá, que se dividía por 3. Me da 25, el 25 lo puedo dividir por 5, que me da 5, y el 5 dividido 5 me da 1. ¿Qué vamos a hacer? Sabemos que las descomposiciones en números primos son los números que me quedan a la derecha. Entonces, lo que voy a mirar para calcular el MCD es ver los números que se repiten. Por ejemplo, acá tengo un 3 y acá también tengo un 3. Acá tengo otro 3, pero de este lado no hay otro 3 que se repita, así que se me lo salteo.
Acá tengo un 5 y acá también tengo un 5. Y acá tengo otro 5 que se repite en este. Entonces, los números que se repiten en una descomposición y en el otro son el 3, el 5 y el 5. Este otro 3 no tiene repetido y estos dos no se repiten acá. Entonces, para calcular el MCD entre 225 y 300, lo que voy a hacer es multiplicar esos números que están repetidos en una factorización en el otro. Entonces, lo que voy a hacer es 3 por 5 por 5, que son los tres números que se repiten. Y ahora voy a resolver la cuenta. 3 por 5 me da 15, 15 por 5 me da 75. Entonces, el MCD entre 225 y 300 es 75. Veamos otro ejemplo. Vamos a calcular el MCD entre 380 y 420. Para eso tenemos que factorizarlo en números primos. Y como les dije, no ténganse anotados siempre los números primos en un costado. 2, 3, 5, 7, 11, 13, y así podemos seguir para no confundirse por qué números dividir. Entonces, empezamos con la descomposición del 380. 380 lo podemos dividir por 2, que es el primer primo, porque es un número par. Y cuando lo divido por 2 me va a dar 190. El resultado siempre del lado izquierdo. 190 lo puedo volver a dividir por 2, porque es par. Y me va a dar como resultado 95. El 95 ya no lo puedo dividir por 2. Por 3 tampoco, así que como termina en 5 lo puedo dividir por 5. 95 dividido 5 me va a dar 19. Este 19, aunque no lo hayamos anotado acá, es un número primo, así que solamente se puede dividir por 19. Y me queda 1. Ya tengo la descomposición del 380, vamos a pasar a la del 420. Que como es par, puedo arrancar con el primer primo, que es el 2. Y me da por resultado 210. Ese 210 se puede volver a dividir por 2 y me da por resultado 105. Este 105 ya no puedo dividirlo por 2 porque ya no es par. Entonces sigo con el próximo primo, que es el 3. El 105 se puede dividir por 3 y me va a dar 35. El 35 ya no lo puedo dividir por 3, así que paso al próximo primo, que es 5. Sí, se puede dividir por 5 y me da 7. Y el 7, que es primo, únicamente se puede dividir por 7. Y ahí me da 1. Y termino la factorización. Como vimos antes, lo que tengo que hacer en este formato para calcular el MCD es mirar la descomposición de números primos, que es los números que me quedan a la derecha, y buscar los que se repiten en uno y en otro número. Entonces, comencemos. Acá tengo un 2 y de este lado también se repite el 2. Acá tengo otro 2 que también se repite acá. Tengo un 5 que también se repite acá. Y después tengo un 19. El 19 no se repite, así que el 19 no lo marcamos. De este lado tengo un 3 y tengo un 7, pero que no se repiten acá, así que tampoco lo marcamos. Entonces, para calcular el MCD, solamente me quedo con los tres números que se estarían repitiendo, que son el 2, el otro 2 y el 5. Y lo que hago es multiplicarlos. 2 por 2 me da 4, 4 por 5, 20. Entonces, el MCD entre 380 y 420 es 20. Veamos un último ejemplo.
Vamos a calcular, en este caso, el MCD entre 3 números. Vamos a hacer el MCD entre 18, 24 y 36. Para eso, nuevamente, nos anotamos los números primos en un costado, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Siempre recuerden tenerlos presentes para no confundirse. Y vamos a empezar con las descomposiciones, en este caso de 3 números. Arrancamos con la del 18. 18 lo puedo dividir por el primer primo, que es el 2, porque es un número par. Y como resultado, me da 9. El 9 ya no puedo dividirlo por 2, así que paso al próximo primo, que es 3. 9 dividido 3 me da 3. Y este 3 que es primo solamente lo puedo dividir por 3. Y el resultado es 1. Hecha la descomposición del 18, vamos a pasar a la del 24. 24 también es par, así que puedo comenzar dividiéndolo por 2, que me va a dar 12. Al 12 lo puedo volver a dividir por 2, que me va a dar 6. El 6 se puede volver a dividir por 2, que me va a dar 3. Y el 3 únicamente lo puedo dividir por 3, que me va a dar 1. Por último, hacemos la descomposición del 36. 36 lo puedo dividir por 2 porque es un número par y me va a dar 18. El 18 puedo dividirlo también por 2 porque es par y me va a dar 9. El 9 ya no puedo dividirlo por 2, así que paso al próximo primo, que es el 3. El 9 lo divido en 3 y me da 3. Y el 3 se divide en 3 y me da 1. Termino la cuenta. En este caso tengo que comparar la descomposición en factores primos de los 3 números. La del 18, la del 24 y la del 36. Y ver qué números se repiten en los 3. Entonces, comenzamos. Acá tengo un 2 que se repite acá y que se repite acá. Después tengo un 3 que se repite acá y que se repite acá. Tengo otro 3, pero acá ya no se repite otro 3, aunque acá sí. Entonces ese 3 ya no lo marco. Tenemos estos 2 que ya no se repiten acá, entonces tampoco los puedo marcar. Y acá el 2 y el 3, que aunque el 2 se repita acá y el 3 allá, como no están los 3 números, no los puedo marcar. Solamente marco lo que se repiten en los 3 números. Entonces, en este caso, la repetición de números o el MCD lo voy a calcular con los repetidos de los 3, que serían el 2 y el 3, que son los números que se repiten en los 3 números. Entonces los multiplico. Hago 2 por 3, que me da 6. Entonces, en este caso, el MCD entre 18, 24 y 36 es 6. Bueno, espero que les haya servido, que hayan entendido y ahora a practicar.